Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Estamos iniciando una semana más, lunes 29 de abril, ya a las puertas de terminar este mes y comenzar uno nuevo. Este día vamos a estar platicando algo muy interesante, el trastorno de la personalidad narcisista. ¿Conoce a alguien usted con esas características? Bueno, ya aprenderemos de qué se trata, hasta qué punto es normal, hasta qué punto es trastorno, de todo eso y más con nuestros invitados al regresar después de la cápsula. El trastorno de personalidad narcisista es un problema mental en el que las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Este trastorno causa dificultades en muchas áreas de la vida, como en las relaciones, el trabajo, la escuela o los asuntos económicos. En general, es posible que las personas con esta complicación de personalidad narcisista se sientan infelices y decepcionadas cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. Es posible que no se sientan satisfechos con sus relaciones. Los signos y síntomas del trastorno de personalidad narcisista y la gravedad de estos son variables. Las personas pueden tener un sentido exagerado de prepotencia o un sentido de privilegio y necesitar una admiración excesiva y constante. Esperan que se reconozca su superioridad incluso sin logros que lo justifiquen. Exageran los logros y los talentos. Si quiere conocer más sobre el tema, quédese en sintonía de Salud TV y nuestros invitados del día de ahora hablarán sobre este trastorno de personalidad. ¿Quiénes me acompañan este día? Bueno, un selecto panel como siempre. Le damos la bienvenida a nuestra especialista en psiquiatría, la doctora Patricia Morales. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Elisa, por invitarme nuevamente al programa. Excelente, me encanta que nos regalen siempre su tiempo para que nuestros televidentes estén cada día siempre conociendo sobre temas nuevos y aprendiendo. Bueno, me encanta tener también acá al doctor Walter Lara, nuestro psicoterapeuta emocional. ¿Cómo está, doctor? Bien, disfrutando la vida que me da todos los días, ese poder superior, que en mi caso personal es Dios. Excelente, bueno, entonces tenemos todavía más cosas que compartimos. Claro. Bueno, y por supuesto le damos la bienvenida al licenciado en Psicología, amigo de Salud TV y nuestro, que le tenemos mucho aprecio, licenciado José Rolando Mena. ¿Cómo estamos, Rolando? Contento con la vida, agradecido con Dios y aquí también emocionado que me vine a encontrar a mi amiga Patti, que lo conocemos desde hace muchos años. Ay, me decía, mire, un día nos vamos a encontrar en el programa. Hoy es este día. Hoy fue el día que tocó. Es correcto, mire así es. Qué bonito. Bueno, y es un día muy especial para hablar sobre trastorno narcisista. O sea, hablemos un poco, ¿qué me puede contar un poco la historia de Narciso, el doctor Lara? Obviamente Pues, él me va a contar. Hábleme de Narciso. Fíjese que es de una fábula de Higinio, Ajá. que tiene que ver con Narciso, con Eco, con Hera y con Némesis. Narciso era un dios hermoso, bello, y Eco era una persona que se enamoró de él y le coqueteaba por todos lados y le andaba así como son un poco esas mujeres que quieren ganar protagonismo y chachalaca y hablaba, hasta que llegó Hera, que era la esposa de Zeus, y le dijo, mira, ¿y por qué hablas tanto? Y entonces parece que el Zeus era un poco enamorado, ya estaba grande, y como que la otra se le andaba metiendo. Entonces la Hera celosa le dijo, mira, ya no vas a hablar, le dijo, solo vas a hablar la última palabra de cada frase. Pero en eso conoció a Narciso y se enamoró de él y lo seguía y le decía una cosa, pero solo oía la última palabra a Narciso. Hasta que hubo un momento en que le dijo, unámonos, vaya pues unámonos. Pero
él cuando llegó ella, ay, nos vamos a unir, es que no me gusta, le dijo, y la desechó. Entonces Eco se fue llorando, se refugió en las cuevas, y por eso ahí viene la palabra Eco. Y Eco se murió, pero Némesis castigó a Narciso y le dijo, mira, tú te vas a ver en tu propio ser y entonces te vas a morir. Vino Narciso, un día estaba en el agua, se vio y vio su imagen reflejada, que era, para él era hermoso, ojos azules, celestes, cabello rubio, no era pelón como yo, hermoso, guapo, y se enamoró tanto que quiso agarrar su imagen y se ahogó. Entonces, ¿qué es la reflexión? Que cuando uno se infla sobre el sí mismo, sobre el yo interno, puede llegar a morirse, porque es tan grande ese poder de auto quererse uno mismo que llega a provocar unos estados terriblemente mentales, no solo para uno, sino para los demás. Quiero decirles que el narcisismo puede ser individual y grupal. Individual negativo, individual positivo, y grupal negativo y grupal positivo. Por ejemplo, el caso de las maras. Ellos tratan de identificarse dentro de su exclusión social como un grupo que de autopertenencia a ellos mismos, pero destruyendo a los demás. Pues entonces el narcisismo negativo lo que va a traer es destrucción, violencia, muerte. Son necrófilos, sádicos. El hombre es el único ser entre los animales que goza de hacer sufrir a los demás. Le gusta hacer sufrir, se vuelve machista, se vuelve masoquista. Pero mire, qué interesante la fábula, qué interesante conocer la fábula y la historia de cómo Narciso, por querer tomar su imagen de quien estaba enamorado, se ahogó. A ver, y se infló literalmente porque se ahogó. Bueno, a ver, Rolando, hablemos un poco de ese tipo de personalidades que tienden a ser narcisistas. Bueno, hay tendencias... Antes de hablar de trastorno, porque sí, correcto, una cosa es, ¿verdad? Ya sabemos que uno debe tener amor propio, uno debe saber amarse a uno mismo, debe saber quererse, autoconsentirse, y ahí está bien, si no tuviéramos problemas serios de autoestima, ¿verdad? El tema es que cuando ya no mido que no basta solo quererme, sino que también amar a otras personas, entonces estamos entendiendo que va a ser clave que si yo no amo a otras personas, voy a centrarme en mí mismo, voy a ser un poco egocéntrico, pues, y posiblemente esté de alguna forma dañando a otro. Fíjense que el narcisista, de hecho, no piensa en el otro. El narcisista piensa solo en sí mismo. Y el narcisista primero va a ser él, después él y por último él. En otras palabras, no importan los demás, afectando obviamente a la relación, el trabajo, el impacto que puede haber. Y si algo no funciona de acuerdo a lo que él quiere, él también se ve dolido. Miren, no hay cosa más chistosa, no sé, chistosa, pues, que ver a un adolescente que pasa por una parte del narcisismo, que pasa por un carro y se quiere peinar, y pasa por algo que medio brilla, medio refleja, y se pasa arreglando el moño. Es decir, ahí estaría bien porque es parte de la adolescencia. Pero cuando vamos creciendo y yo simplemente me veo a mí mismo como el único, el que puede, el hermoso, el guapo, el que lo sabe todo, definitivamente tengo problemas con los demás. Y esto encontramos frecuentemente amigos, compañeros, vecinos y familiares que chocan frecuentemente con otros porque creen que el mundo gira alrededor de sí mismo. Bueno, entonces estamos hablando de una fábula, de unos rasgos en personalidad, pero ya también hablamos cuando esto sobrepasa el límite de lo normal, que es lo que vamos a aprender este día, se convierte en un trastorno, ¿no, Pati? Sí, exactamente. Y me parece sumamente importante que hablemos de lo que es la personalidad en sí, que son aquellos rasgos y cualidades que caracterizan a las personas. O sea, nosotros podemos tener rasgos de personalidad donde nos caracterizan que somos extrovertidos, tímidos, somos callados, etc. Esas son las características que podemos tener. Pero cuando estos rasgos sobresalen más de lo usual y empiezan a haber afectación en algunas áreas de nuestras vidas, entonces se puede decir de que cuando ya esos rasgos son tan fuertes, entonces viene acá las características
en que ya es un trastorno. En el trastorno de personalidad narcisista, como bien decía el licenciado Rolando Mena, vamos a hablar de un narcisismo saludable y de un narcisismo patológico. El narcisismo saludable, bien lo mencionaba, que puede ser en un adolescente, puede ser en un joven de 20 años que ha conseguido su primer empleo y lo publica en el Facebook o en el Instagram porque él se siente contento, feliz. Pero cuando es patológico es que estas personas piensan que solo ellas son las únicas personas que pueden lograr grandes logros, ellos son los principales y dañan a los demás. O sea, no importa si yo paso sobre la otra persona, no importa, los demás no existen, solo yo soy bueno. Entonces, la diferencia en esto es de que en el narcisismo saludable, que lo pueden tener muchas personas, así como rasgos obsesivos, ansiosos, pero son rasgos. Son rasgos, pero esta persona, por ejemplo, se molesta si ella no es el foco de atención. Si las personas, por ejemplo, no lo admiran, también se molestan y solo esta persona va a tener la razón. Entonces son las características como la grandiosidad. O sea, yo soy el más grande, todos están abajo de mí, o algunas personas pueden estar casi a mi nivel, pero siempre la persona narcisista está arriba de los demás. Muy interesante. Ahora bien, el cierre de la personalidad en sí, ¿a qué edad se da? Porque esto es, los adolescentes tienen carácter, entiendo yo, ¿no? Y luego es la personalidad, ¿o cómo funciona esto? Porque muchas veces en casa la gente va a estar pensando, bueno, ¿qué es la diferencia entre temperamento, entre carácter, entre personalidad? Sí, yo soy de los psicólogos que no me gusta perderme mucho en esas líneas, honestamente. Okay. Sé que los primeros 5 años van a ser importantísimos para un ser humano. Fíjese que a nivel de cerebro, hasta los 4 años termina de desarrollarse algo que se llama hipocampo, que está allá adentro en el cerebro, 2 estructuras de hipocampo, que son las que le dan contexto a la parte emocional. Entonces vamos a entender que ahí permea mucho el medio, el entorno, papá, mamá, etcétera, etcétera. Y que eso va a permear, queramos o no queramos, en la personalidad del niño, del ser humano como tal. Pero no manejo mucho y no me quiero perder en qué carácter, temperamento, que no es mi enfoque, honestamente. No sé si la doctora o el doctor... Con el doctor Lara lo vamos a conversar al regresar y con la doctora Patti para que nos ayude un poquito a entender esta situación, porque si los trastornos comienzan realmente, ¿a qué edad se pueden ya diagnosticar como tal? Si tiene algo que ver la edad o si son otros los criterios que vemos, todo eso después del avance de TN21 con Astrid Ábalos. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Se creen superiores, supongo. Se creen más, lo ven feo sobre el hombro, como uno le dice. Se comportan bien creídas, bien fufurufas, bien light, que solo ellas son. Como quien dice, solo yo soy y no hay nadie que se parezca a mí. Pues para mí es algo como que no están seguros de sí mismos o como es la palabra, se creen más que otras personas. Para mí es negativo ser así. Arrogantes, que se creen más que los demás. Entonces, no sé, creo que eso estaría como mal, porque ven a las demás personas de menos. Para mí unas personas cortas de mente, porque la verdad es que uno no tiene que como halagarse por uno mismo, ¿verdad? Porque la verdad es que todos somos seres humanos y todos somos iguales. Ajá. Bueno, es un síndrome de Narciso, ¿verdad? Que dice que él nunca se había visto y cuando se vio reflejado en el agua, pues quedó tan enamorado de él que murió de hambre. Bueno, veo que solo ven su bienestar, ¿verdad? Y buscan su placer y todo eso, ¿verdad? Pero no les importa nada más de las otras personas. Muchísimas gracias a todas las respuestas que nos dieron las personas en el sondeo. Gracias porque siempre nos responden con muy buena actitud y con mucha amabilidad. Bueno, a ver, doctor, hablemos un poquito. ¿A qué edad se cierra la personalidad y cuál es la diferencia entre el temperamento y el carácter? Fíjese que según la resonancia magnética funcional, parece que en la reduplicación de embrión a feto, ahí por la semana 16, ya el niño tiene conciencia.
ya tiene memoria. Y todo el estrés de la madre se lo pasa a él. Y el niño comienza con todas las hormonas que la madre le transmite a través del cordón umbilical a una etapa de sufrimiento, pero él está libre de cualquier cosa porque está en su mundo. Él es él. Su yo es el líquido amniótico, el saco amniótico y el útero. El saquito, y él está feliz ahí. El problema inicia cuando él sale, y voy a hablar de mí. Cuando yo nací, allá hace 77 años, 76, algo así, nací con doble circular de cordón. Ajá. Y yo quería nacer, pero no podía nacer, porque tenía doble circular de cordón. Y entonces, le voy a contar lo que pasó hace un mes. Estaba nadando, estaba yéndome al fondo de la piscina, y de repente cerré los ojos y comenzó a palpitarme el corazón. Y yo dije, te estás muriendo. Y estaba naciendo. Entonces hoy resolví en este instante esa situación. Ajá. Y comencé a administrar mi oxígeno, conté hasta 10 y salí, resolví. Entonces, el narcisismo, así como dice Erich Fromm, es el instinto animal como segunda índole en el carácter. Ningún animal no mata por placer. Los seres humanos sí disfrutamos del mal. Ese es el carácter. El carácter que se hereda en lo cognitivo-conductual de la personalidad, que es una transformación, proceso evolutivo de la vida. El hombre va transformando. Puede ser que puedas ser una neurosis aprendida, por eso Freud decía neurosis narcisista. Y una persona, cuando es negativa, que todo lo ve con prepotencia, para él lo importante es poder, tener, hacer, haber, y no ser esencial y divino. No busca ser el mismo. Por esa razón, cuando yo llegué a los Alcohólicos Anónimos hace más de 50 años, me dijeron, es que conócete a ti mismo. Así como lo decía Sócrates, hacer un soliloquio honrado y valiente con mis defectos y con mis cualidades. Y ahí salieron todos mis defectos, que yo no soy quien para ocultarlos, porque la neurosis son las máscaras que ponemos desde el nacimiento para ocultar todos nuestros defectos, todas nuestras debilidades. Si yo soy un cobarde, me pongo máscara de valiente. Si soy ladrón, porque oigo que mi mamá se roba el azúcar de alguien, pues aprendo a que ser ladrón es normal. Si soy mentiroso, aprendo a ser mentiroso. Si soy lujurioso, aprendo a ser lujurioso. Y así voy aprendiendo cosas que las voy a demostrar en el no yo, que es el espacio donde me voy a desenvolver, que tiene mucho que ver con desarrollar personalidades negativas o personalidades positivas. El ejemplo más claro es Jesús, ese hombre que iluminó al ser humano a través de un narcisismo positivo, porque se volvió un ser humano al servicio de los demás. Decía lo siguiente: amaos los unos a los otros como yo os amo, principalmente a tu peor enemigo, del que resintás, del que guardé rencor, y del extranjero, decía. Cuando uno quiere desinflar su narcisismo, debe procurarse llenarse amor a sí mismo, dándoselo a otro, sin esperar respuesta. Pero cuando el narcisismo es no controlado y es negativo, pues se vuelve necrófilo, le gusta matar, se vuelve sádico, le gusta hacer sufrir, y él ve dentro de su cuerpo todo lo bello del mundo. Claro. Y eso le va a dar una personalidad que no es adapta ni gregariamente, porque el problema es que el narcisismo solo se puede combatir con humanismo y conciencia, con una filosofía dialéctica de los procesos evolutivos de vida que nos vamos transformando, que es lo cognitivo-conductual. Rolando, ¿se nace narcisista o se hace narcisista? Desde mi perspectiva se hace. Okay. O sea, los traumas de la infancia van llevando a tener una personalidad narcisista. Y fíjense qué complicado es esto, porque uno logra encontrar todas las traumas que el niño o la niña o la persona ha tenido, y desde la clínica empezamos a trabajar trauma por trauma, muy despacio, porque el narcisista es tan escurridizo, porque no quiere sentirse herido otra vez, ve, porque eso no lo va a permitir jamás.
Entonces, la persona puede ir también cambiando su forma de ser ahora. Resulta que a nivel de, por ejemplo, la terapia que yo manejo, MDR o Brain Spotting, que son terapias neurofisiológicas con impacto psicológico, sabemos que curando los traumas va a cambiar de una forma u otra la personalidad. No ha sido uno, no ha sido dos, han sido muchos los casos donde hemos podido evidenciar eso. En otras palabras, vamos a entender que la personalidad no es algo etéreo, es algo que está controlado desde todas las redes neuronales que puedan haber y las combinaciones que pueda hacer el cerebro en su momento. La persona narcisista sufre, ok, recibe terapia. Y recibe terapia va también a transformarse. Hemos conocido muchos casos donde desde la clínica la persona ha transformado su forma de comportarse, de ser. Obviamente hay condiciones que son de toda la vida. Pues, por decir algo, tenemos un paciente ya adulto que todo el tiempo ha sido introvertido y creído. Y todo el tiempo se le ha picado de que sabe más. Pero cuando vamos a la historia nos damos cuenta que tuvo que aprender a ser así para sobrevivir a la embestida de papá, a la embestida de mamá o del entorno educativo, y empezamos a curar esos elementos que llevaron a comportarse ahora. Aunque él no quiera, porque no es de conciencia, su cerebro va a hacer un cambio. Y al hacer el cambio del cerebro, también va a hacer un cambio en su personalidad o en la forma de comportarse. A ver si estoy entendiendo bien. Entonces yo preguntaba y les preguntaba en el corte. Generalmente hablamos que la persona que se siente o que se cree superior a los demás, muchas veces decimos, bueno, tiene un complejo de superioridad, pero también se dice, ¿qué es? ¿Complejo de superioridad? ¿Trastorno narcisista? O en realidad, como dice Rolando, hay un trauma que lo hizo poner esa pantalla en la que aparentemente me creo más que los demás, pero en realidad lo que tengo es una baja autoestima y un trastorno, un complejo de inferioridad. Pati, está difícil. Sí. Bueno, lo que pasa es que hay que ver las causas, como bien decía el licenciado Rolando Mena, que hablaba sobre una persona que había sufrido diferentes situaciones difíciles en la vida y entonces a través de los rasgos y trastorno narcisista ha logrado salir adelante. Sin embargo, también se tiene que mencionar que en el trastorno narcisista también se puede dar la educación que muchos papás le dan a los niños, donde les dan todo en la vida, donde les dice que ellos son los mejores, donde les dan ese modelaje también de que el papá, yo soy el mejor, yo hice esto, yo hice lo otro, etcétera. Entonces tenemos el modelaje de un trastorno narcisista de un papá hacia un hijo y diferentes traumas. Entonces, si nos ubicamos en el área del trauma, muchas veces estos pacientes para poder salir adelante tuvieron que decir, bueno, yo estoy solo en la vida, solo yo voy a poder, y tuvo ese nivel de inteligencia y capacidad muchas veces para salir adelante en la vida. Cuando llega a un adulto nunca tiene como esa empatía con los demás, entonces él es solo él y nada más que él, y obviamente pues su familia. Pero una persona con problemas narcisistas, que bien que con licenciado Rolando Mena van a consultar, porque comúnmente una persona con un problema narcisista no consulta. Porque no reconoce que tiene un problema. No tiene un problema. Los que sí consultan son las personas que están alrededor del narcisista, o que son los empleados, o que son la pareja, o que son los hijos. Entonces, llegan por el trauma que les ocasiona. Exacto, porque, por ejemplo, ya me han pasado casos que, por ejemplo, va el esposo, él camina adelante y la esposa hacia atrás. Que los hijos dicen, es que mi papá nunca me va a dar la razón, solo mi papá tiene la capacidad, yo nunca me voy a sentir al nivel de mi papá, etcétera. Podemos tener ese tipo de ejemplos. Algo que es muy importante, que mencionaba usted, a qué edad se forma las características o la personalidad o el desarrollo del ser humano. Según Freud, es hasta los 7 años que las diferentes situaciones, traumas o la vida se forma el niño, hasta los 7 años, y eso repercute en su vida adulta. Entiendo, porque también el licenciado Mena hay otro tipo ya de orientaciones que no solo son de Freud, donde menciona que el ser humano, no importa la edad que tenga, puede ayudarse y llegar a cambiar a través de técnicas, a través de apoyo. Hay personas que son resilientes. ¿Qué es ser resiliente? Bueno, resiliente es que yo salgo adelante a pesar de tener una historia muy traumática o muy dolorosa, logro salir adelante. Pero hay personas que no son resilientes, que quedan atrapadas. Entonces, con la pregunta de que puede ser una manifestación de baja autoestima, sí, algún narcisista puede tener escondido una baja autoestima, pero ocasionada por un trauma. Exacto, pero él mismo se la levanta. Y algo muy importante, ellos tienen dificultad para sentir empatía con los demás. O sea, solo ellos, gira todo en torno y la empatía está casi nula con ellos.
Y si yo no alabo a un narcisista, no le digo, mire qué bien está, como es lo otro, entonces esta persona se siente frustrada y es donde empieza la depresión y la ansiedad porque no está siendo la persona el ídolo, etcétera. Bueno, qué bonito, porque fíjense que el licenciado Mena ya dijo entonces que la personalidad puede, no la personalidad en sí, pero que todos los cerebros tienen la capacidad hoy día de cambiar. Por lo tanto, aquello que decíamos, genio y figura hasta la sepultura, ya no es cierto, ¿eh? Esa es esperanza para varios. Bueno, vamos a ver qué nos dice Lianik Borlaska, qué tips nos da en nuestra sección de Peace and Yoga. Veamos. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska y el día de hoy veremos Pavrita Ardha Chandrasana o la postura de la media luna en torsión. De pie, separa tus piernas un poco menos de 1 metro. Con tu pierna izquierda adelante, inclínate para apoyar tu mano derecha en el suelo en diagonal a tu pie. Si no logras colocarla directamente en el piso, puedes usar un bloque para facilitar las cosas. Mano izquierda en la cadera y con la exhalación siguiente, eleva tu pierna derecha girando todo el cuerpo hacia la izquierda. Levanta la mirada y enfócate en tu hombro, de forma que cada vez rote un poco más hacia atrás. Cuando ya tengas seguridad en tu propio balance, eleva completamente el brazo y mira hacia tu mano izquierda. Un error que cometemos al realizar esta postura es olvidar la pierna de atrás. Por eso enfoca tu energía en elevarla un poco más, llevando la atención a esa parte del cuerpo que no logramos ver. Después de algunas respiraciones, sal de la postura como entraste y realízala del otro lado. Pavrita Ardha Chandrasana fortalece las piernas, mejora la flexibilidad en el cuerpo en general, estira el nervio ciático, mejora la postura, además del enfoque y la concentración. Es una asana de nivel intermedio, por lo que es necesario preparar el cuerpo previamente antes de realizar esta postura y comprender los conceptos básicos de alineación y prana. Por eso te sugiero que la realices bajo la supervisión de un profesional certificado que te enseñe cómo hacerla de la mejor forma según tus propias capacidades. Para Salud TV soy Lianik Borlaska y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos llegar hasta su hogar y acompañarles. Este día estamos aprendiendo sobre los trastornos de personalidad narcisista. Pero mire qué interesante, porque el doctor Lara nos está diciendo aquí entre cortes, conversábamos que de alguna forma ese poquito de rasgo narcisista, ese ego, es el que puede hacernos incluso capaces de sobrevivir, doctor. Fíjese que por eso criticaban a Freud, porque lo asociaba a la libido. Pero la libido no es otra cosa, es conducta sexual. El narcisismo está ligado al ego y le ayuda a la sobrevivencia del ser humano. Lo que pasa que si uno no tiene narcisismo, entonces está condenado al fracaso. Lo que decía la doctora es poco la resiliencia, es aquello de superación en base al sistema de recompensa cerebral en el centro del placer, donde está la cumbre, en el pulvinar, que son los sistemas de recompensa cerebrales al hacer el esfuerzo. Uno cuando hace el esfuerzo logra una recompensa. Lo que pasa es que en un sistema, una dictadura de mercado como la que tenemos, nadie hace el esfuerzo porque a todos se lo dan gratis. Y además le hacemos caso a la técnica y no le hacemos caso a la investigación científica. ¿Qué es la investigación? Contrastar la teoría y la práctica para conocer la verdad relativa de Dios. Y el arte, contrastar la teoría con la práctica para enseñar la verdad relativa de Dios. ¿Quién es Dios? El amor, esa energía universal que nos une a todos los seres humanos en un hábito gregario, eso se llama Dios. Lo hemos perdido. Hablamos de Dios, pero no lo incorporamos como algo de energía para nosotros mismos, sino energía negativa. Y la energía negativa es como la ilusión positiva o la ilusión negativa del futuro.
El futuro no existe, sino una ilusión de que algo va a pasar. Pero si nosotros creemos que esa ilusión, que algo va a pasar, es que cuando yo salga me va a atropellar un carro o me voy a encontrar el que me va a pegar, bueno, me va a pasar. Pero si yo tengo una ilusión positiva de que todo me va a ir bien, que mis logros van a ser buenos, que voy a alcanzar las metas, bueno, voy a traer eso. Por eso es que el amor para uno mismo se logra dándoselo al otro, porque le rebota. Esa es la ley de Planck de la física cuántica. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que el narcisismo súper explotado es maligno, pero el narcisismo súper derrotado es benigno, y por eso a la gente se puede volver santo o una persona dedicada al servicio de los demás, como muchas veces somos los médicos. Los médicos dedicados al servicio de los demás, ayudándoles, no tratarlos como enemigos, como sirvientes, como que han llegado a los hospitales a pedir limosna. No, hombre, si el ser humano es la cosa más importante que puede tener un hospital. Sin embargo, hoy incluso hasta les negaron unas operaciones de ojos. Es una ingratitud tremenda, porque no se puede mezclar la política con la administración, con la burocracia, simplemente con actos no narcisistas. Tenemos unas imágenes que la doctora Patricia Morales ha traído, en las cuales vamos a ver un poco sobre los criterios para poder determinar quién es en realidad ya un trastorno narcisista o un narcisismo negativo y no saludable, ¿cierto, Pati? Exacto. A ver, háblanos un poquito, en lo que producción nos coloca las láminas, hablemos un poco de qué tratan los criterios o de qué tratan las láminas. Bueno, algo muy importante, como usted menciona, el trastorno narcisista de la personalidad puede ser saludable. O sea, saludable es porque no voy a dañar a las otras personas y yo me voy a sentir bien con mis características. Aquí hablábamos de Eros, pues, que es la persona de que se vio de tanta belleza, pues se vio en el lago y, bueno, se ahogó de querer verse aún más. Bueno, según el DSM-5, menciona de que el trastorno narcisista de la personalidad es un patrón de conducta que tiene que tener los siguientes 5 características o más de las que mencionamos a la siguiente diapositiva. Y una de las principales es tiene un sentido exagerado de lo que es su seguridad, su autoestima, o sea, que es algo tan relevante que las personas dicen, ¿qué seguridad tiene esta persona? Pero muchas veces pueden ser graciosos, pueden ser un poco excéntricos, pero con el tiempo que solo pasan hablando de ellos, entonces empiezan como a causar cierto como recelo con las personas. Entonces tenemos esto, que tienen un infundado y exagerado sentimiento de superioridad. El otro es que tienen a veces preocupación por fantasías de que ellos son los mejores, que tienen el mejor carro, la mejor ropa, etcétera, y muchas veces tienen necesidad de influencia y de poder y de demostrarlo. También tienen mucha preocupación por lo que es la belleza, y algo muy característico, que el trastorno narcisista de la personalidad no le gusta la vejez, asumen muy mal lo que es el proceso de la vejez. Entre una de las características. También se creen que son seres especiales y únicos, y por tanto tiene que rendirle pleitesía a las personas. Ejemplo, vamos a un restaurante y obviamente si algo no me gusta puedo decirle, mire, esta comida no me gustó, me puede cambiar lo otro. Pero la persona narcisista puede ser explosivo, molesto, exagerado, está hablando con fulano de tal situación. Los podemos ver en los bancos, en los supermercados, etcétera. O sea, son personas que son demasiado notorias para pedir como, mire, esto no me gusta y es lo correcto, pero ellos tienen que casi quincársele a las personas para poderlos atender. Otra de las características es que tienen una necesidad de ser admirado, o sea, de que este es mi logro, esto es lo otro, etcétera. Pero esa necesidad, cuando no se cumple de ser admirado, pues la persona siente una gran frustración. Siguiente. Bueno, tienen un sentido de derecho, que yo merezco esto por el solo hecho de ser yo misma. Porque soy yo. Ajá. Porque soy yo. Y la otra es que muchas veces ellos explotan a los demás y no les importa. Esto es lo muy importante del trastorno narcisista. O sea, ellos pueden explotar a los demás y no les importa pasar por quien sea. Y pueden ser amables, simpáticos, pero todo con un fin para lograr el objetivo de ellos, que le beneficie a ellos. Bueno, también, nuevamente ahí mencionaba yo la falta de empatía, o sea, pueden tener un poquito de empatía, pero en realidad es para el beneficio de ellos. Y muchas veces
o una característica, tienen envidia de los demás o piensan que los demás los envidian a ellos. Y por último, pues pueden ser muy arrogantes y soberbios. Entonces, al inicio, como mencionaban ahí las personas que entrevistaron, pues pueden ser aquellas personas que son un poquito ya insoportables y uno ya no los quiere escuchar. No, muy interesante, definitivamente. Yo creo que usted que está en casa estuvo leyendo eso y pensando, ve, así es fulano, sí, así es sutano, sí. Pero antes de ver cómo son los demás, revísese usted mismo, a ver si usted también no tiene unos cuantos de esos criterios de los que acaba de mencionar la doctora Patricia. Pero ¿qué les parece si vamos y escuchamos la siguiente cápsula? La Asociación Neurobiológica del Narcisismo con el doctor Daniel Pereira, neurólogo. Hola amigos de Salud TV, les saluda Daniel Pereira, soy médico neurólogo y el día de hoy estaremos discutiendo un tema muy interesante, las asociaciones neurobiológicas del narcisismo. Si nos referimos al narcisismo y qué alteraciones neurobiológicas pueden ocurrir en este padecimiento o en este trastorno de personalidad, se han hecho múltiples estudios e investigaciones para tratar de determinar si hay alguna relación fisiopatológica o trastorno que lo favorezca. En la mayoría de casos no se ha logrado encontrar una causa en particular, aunque hay ciertos estudios derivados de la neuroimagen en donde se ha demostrado que hay una disminución del grosor de la corteza cerebral en ciertas áreas muy importantes de mi cerebro, principalmente en las regiones frontales, laterales y mediales, que están muy involucradas en la percepción que yo tengo de mí, la percepción de mi propio yo y de las relaciones con los demás. También se ha demostrado que pueden haber alteraciones en la conexión de estas regiones y las regiones que controlan las emociones, que es el sistema límbico. Entonces se cree que esta alteración, ya sea cortical o de conexión, favorece una alteración de la autopercepción que me lleva a una personalidad de este tipo, de narcisismo o grandiosidad. En cuanto a neurotransmisores involucrados, lastimosamente no se ha podido identificar ninguno en particular. Bueno amigos de Salud TV, espero que esta información les haya sido de utilidad y que siempre recuerden mantener una información adecuada acerca de los temas de salud. Es importante el conocimiento es poder y mientras nosotros más informados estemos acerca de lo que involucra nuestra salud, pues mejor podemos afrontar los problemas. Me despido de ustedes deseándoles una feliz tarde. Estoy a la orden, su amigo Dr. Daniel Pereira, neurólogo. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del trastorno de personalidad narcisista. Ya escuchamos a la doctora con los criterios y se menciona que tiene que tener por lo menos 5 criterios de los que se mencionaron para ser considerado un trastorno de la personalidad. Ahora bien, en cuanto a esta asociación neurobiológica, licenciado Rolando Mena, ¿tiene su opinión? A ver, claro. Cuéntenos un poquito. Me llama la atención los resultados que tienen de esta investigación y tiene razón el doctor. Es decir, hay un cambio en el cerebro. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nació así? Yo digo no. ¿Sí? Los traumas que la persona ha ido sufriendo desde pequeño van haciendo que ese cerebro tenga algunos condicionantes diferentes. Y por supuesto eso se comporta de esa manera. Eso quiere decir que el cerebro podría ser modificado en sus niveles de conexiones. Hay suficiente investigación donde una persona antes de recibir terapia tiene una activación cerebral determinada y después de recibir terapia ha cambiado esa activación en el cerebro. Hemos visto por evidencia también de las neuroimágenes como por ejemplo la amígdala cerebral, que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Disminuye después de la terapia y aumenta el tamaño del hipocampo. Estamos hablando que puede ser modificado, eso es uno. 2, estamos hablando que literalmente el trauma está físicamente en el cerebro.
También quiero hacer un comentario, y es que a la clínica nadie va a llegar diciendo, yo soy narcisista, tengo un problema. Jamás. Va a llegar porque tuvo problemas con el jefe, con los empleados, cambió de trabajo y allá en el trabajo también tuvo problemas otra vez, porque tiene problemas con la pareja una y otra vez, porque él, primero es él, después él y por último él. Llega a la clínica diciendo, yo no sé qué es lo que pasa, todos tienen problemas conmigo, ayúdenme a identificar qué es. Y ahí descubrimos que es una persona narcisista. En otras palabras, estamos diciendo que la persona no tiene conciencia de ello, sino que el rebote que viene de las consecuencias de su comportamiento. ¿Y eso dónde está? En el cerebro. Bueno, muy interesante. Por lo tanto, aquellos estudiantes en colegios o en universidades que dicen que todos los profesores nadie me quiere. Sí. También hay que ver cuál es el problema realmente, sí, ¿no? Podría ser, sí, claro. Podría andar. Bueno, ¿y cuál es el manejo? ¿Qué vamos a hacer? Media vez diagnosticamos. ¿Qué se hace, Pati? Y después hablamos ahí con cada uno del punto de vista de lo que trabaja cada uno. ¿Qué se hace cuando un narcisista diagnostica? Bueno, es un punto muy importante, Elisa, por el hecho de que, como mencioné, los narcisistas no van a buscar comúnmente la ayuda, pero si la llegarán a buscar, primero hay que trabajar con ellos la psicoterapia, ya sea una terapia conductual o una terapia basada en lo que es el trauma, si es el origen, el trauma de su tipo de comportamiento. Algunos pacientes se mencionan de que sí pueden ameritar algún tipo de fármacos, algún tipo de antidepresivos, pero tendría que valorarse si ese paciente amerita solo la psicoterapia o combinarla con fármacos. También pues hay que mencionar de que no solo el paciente narcisista va a consultar, sino que va a consultar la familia o alguna persona que tenga alguna situación laboral con una persona narcisista, y es ahí donde se les explica a estas personas que la pareja. O la pareja, exacto. Porque es más, hay artículos que mencionan qué hago si estoy casada o tengo de pareja un narcisista, por poner un ejemplo. O estoy con una persona narcisista, etcétera. Entonces, a estas personas que consultan, que están cerca de un narcisista, se les enseña a poner lo que son los límites en cuanto a la relación y el trato, a poder pedir sobre sus derechos de una forma asertiva y respetuosa, pero porque el narcisista comúnmente puede como sentirse frustrado y explotar y ser un poco agresivo en su comportamiento. Pero en conclusión, tendría que ser lo que es la psicoterapia y valorar si amerita o no fármacos, porque pueda tener otra patología aunada a su trastorno de personalidad narcisista, que comúnmente no vienen solas. Bueno, y como dicen, estos pacientes me imagino que han de llegar, como le llamamos en medicina, ya trasegados, o sea, que llamamos ya trasteados, han de llegar hasta con muchos, cuando llegan probablemente con antidepresivos, con ansiolíticos, será en muchas ocasiones dependiendo de los diferentes problemas que han estado teniendo. En esos casos, ¿se puede siempre dar el tratamiento o es más difícil llegar al diagnóstico de qué está pasando? Sí, hay que entender que, a mi juicio, debería ser un abordaje integral. Debe estar la psiquiatra, debe estar otra herramienta, ¿verdad? Y el terapeuta como tal. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la persona, si llegó a la clínica, y he comentado que no va a llegar diciendo que yo soy narcisista, va a llegar porque tiene un puño de problemas con su entorno, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que esté teniendo problemas de insomnio, porque le preocupa que algo está pasando y no sabe qué es. Va a tener, inclusive puede llegar a estados depresivos también, porque no encaja en su entorno. Es bien difícil para la persona porque tuvo una pareja y no le fue bien, o los hijos dicen algo pasa en mi familia que no funciona, pero no saben que son ellos. Entonces empieza también lo que es su propio problema, porque no saben que son ellos el problema, que tienen un problema, mejor dicho. Entonces debe ser un poco integral el asunto. Toda la parte espiritual que habló el doctor, necesitamos también inyectarle en ese sentido. Ahora, si es desde el trauma como tal, necesitamos entender que esta persona requiere intervención para curar los traumas. No va a morirse así si entra en un proceso, ¿sí? Ya sabemos todos que por lo menos todos los seres humanos tenemos 3 traumas, por lo menos 3 traumas. Este narcisista debe tener más posiblemente, pues, como otro trastorno, ¿verdad? Hay que abordarlo. No, lo interesante ha de ser cuando llega el narcisista como parte por alguien más y que de pronto le digan, no, es que el problema no es el problema de usted, ¿verdad? Definitivamente. Y en ese momento definir si tiene un trauma que lo ocasionó, en fin. Bueno, después del corte comentamos eso, pero veamos la siguiente nota, tips de salud, nos dice cómo lidiar con una persona con trastorno de personalidad narcisista. Ya volvemos.
Ahora te traemos algunos tips sobre lo que debes poner en práctica a la hora de tratar con una persona narcisista. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este tipo de actitud puede ser causada por una gran inseguridad y baja autoestima. Estas personas, como mecanismo de defensa, desarrollan un sentimiento de superioridad para evitar la fragilidad. Sin embargo, solo debes darle elogios si se los merecen y si son reales, porque si no, estarán alimentando su actitud de grandeza y superioridad. Su felicidad depende en gran parte de las manifestaciones de aprecio que la gente de su alrededor le expresa. Si necesitas transmitir una crítica, hazlo con suavidad y sinceridad. Es importante que la persona entienda que no se le cuestiona a ella o a él. Si hablas con tacto, estará más dispuesto a escucharte. Es importante que no te dejes manipular. Este tipo de personas querrá que pienses como ella y que le digas lo que desea escuchar. Una persona narcisista considera que no hace nada mal, lo que significa que necesita culpar a alguien por sus fracasos, y ese alguien puede ser tú. Si acabas sintiéndote culpable, con ansiedad o manipulado, y este tipo de emociones no son frecuentes en ti, entonces ponte alerta. Si te deja manipular, su actitud se verá reforzada. Por eso, debes establecer límites. Estás viendo Salud TV. Trastorno de personalidad narcisista, de eso hemos estado aprendiendo en la última hora. Pero yo había dejado aquí le di corte al licenciado Mena, que era lo que me iba a decir, que íbamos a continuar hablando acerca de ¿qué era? Que en lo que estábamos, bueno, igual, estamos hablando del manejo, estamos hablando de cómo determinar si el narcisista finalmente era producto de un trauma o qué. Sí, lo que yo estaba planteando es que a un narcisista en la clínica, yo no puedo decirle que es un narcisista. No debo de decirle eso. No debo de decirle el problema sos tú. ¿Sí? Y los colegas que están escuchándome, si se encuentran con alguien así, por favor, si ustedes le dicen eso, solo le duró la consulta o fue la consulta nada más esa vez. Ese fue el único día que llegó. Y además se fue herido en su alma porque le dijeron que estaba teniendo un problema, ¿me explico? Es decir, esa parte va a ser bien importante. Hay que encontrar entonces las causas de este narcisismo para poder abordarlo, ¿verdad? Y ahora, miren, ahora lo que pasa es que ha avanzado tanto la psicología que ahora con herramientas neurofisiológicas, con impacto psicológico, ya es diferente el rollo. Estamos hablando de que no necesitas confrontar al paciente, que son las herramientas un poco tradicionales, ¿verdad? Sino ir y hacer el proceso terapéutico a través de la neurofisiología, pues, para que hayan cambios en el cerebro. Entonces, por favor, no le vamos a decir, son narcisistas o tenemos un problema. Vamos a entender que vamos a llevarlo tan despacio, pero tan despacio, para que no se sienta herido otra vez en su vida, pues. Pero es una forma de llevarlo, tal vez, sí, o sea, independientemente de que lo confronte o no, obviamente el tiempo o la lentitud con la que le haga, o el tacto con el que se haga, eventualmente va a llegar a quedar frente al espejo desnudo, ¿no, doctor? Sí, fíjese y a darse que cuenta. Yo creo que nuestros esa pueblos es la idea. originarios tenían una cosmovisión. Ella no existía eso, porque todos estaban integrados en una cosmovisión a Dios. Y la Pachamama era la madre tierra y el medio ambiente. Entonces ya no había posibilidad de todos esos problemas que da la sociedad nuestra, porque incluso agrupaciones religiosas son narcisistas. El nazifascismo fue narcisista. Muchas veces algunas agrupaciones, partidos políticos, agrupaciones generales son narcisistas. Pero ¿qué hacían los pueblos originarios? Los 4 acuerdos de los toltecas. Cuando digas una palabra tiene que ser impecable, que no dañe. No hagas suposiciones de las cosas porque nadie está hablando de ti. No le busque la mala fe a todo. No personalices nada. Ajá. Porque uno personaliza y cree que el centro es conmigo. No, no es con nadie. Y por último, cada vez que hagas una cosa, haz el mayor esfuerzo posible para lograr el objetivo. Y si a eso le agregamos el humanismo,
la dialéctica como filosofía y la ciencia como descubridora de la verdad, y además lo biopsicosocial espiritual, encontrar a Dios como forma dentro de nosotros mismos de que el cuerpo cuando se queda en la tierra con Gaia, pero el espíritu, que es el alma, se integra a Dios de donde venimos. Eso cuesta, no cuesta, sencillamente hay que buscarlo dentro de nosotros mismos. ¿Y cómo? Con amor, con esa energía, con el pensamiento universal, con la información universal, con la forma de que tenemos nosotros mismos de ser gregarios con los demás, porque nosotros no estamos solos en este universo. Estamos unidos todos en una energía plasmada, en una forma de la materia plasmática, electromagnética, de información genética. Eso es todo, vernos como un conjunto y no individualmente. Qué bonito. Y la verdad es que siempre he pensado que uno debería de vivir la vida siempre tratando de servir a los demás en lo mejor que pueda y de no hacer daño a nadie. Yo creo que el llamado ahora, más que conclusión, yo le voy a pedir a Patti el llamado a toda la gente realmente a que nos autoanalicemos y decidamos ser mejores personas posibles y no dañar a nadie. De alguna forma todos tenemos rasgos narcisistas, ya lo dijeron, todos tenemos, porque de una forma también es algo como nos ayuda a sobrevivir. A ver, Patti, ¿qué le vas a decir? Exacto, y hacer hincapié que hay un narcisismo saludable en el cual yo puedo hacer potestad de logros, de ciertas situaciones, características mías, pero la característica principal es que no voy a dañar a nadie. Exacto. Y no voy a pasar sobre las otras personas y voy a ser empática, porque todos tenemos que tener esas características de un cierto narcisismo, el amor hacia mi persona. Pero en el narcisismo patológico no soy empático, solo yo puedo lograr esas grandes metas. Y tercero, pues, lo más triste es que necesito la admiración para poder sobrevivir. Entonces, muchas veces, pues, nosotros podemos ayudar de una forma respetuosa y amable a estas personas que necesitan de nuestra ayuda. Bueno, excelente, me encantó tenerlo por acá, ya no tenemos tiempo, doctor, le agradezco. Que no vivir de críticas ni de alabanzas. Ni críticas ni alabanzas, muy bien. Gracias, Rolando, gracias, doctor, gracias, Patti, un placer de haberlos tenido por acá. El día de mañana estaremos hablando de la cirugía bariátrica. Por hoy espero que haya captado el mensaje, que les sirva muchísimo, que tengan una linda tarde, que Dios me los bendiga. Como se desconoce la causa del trastorno de personalidad narcisista, no existe una forma conocida de prevenirlo. Sin embargo, estos consejos pueden serte útiles. En primer lugar, debes buscar un tratamiento lo antes posible para solucionar los problemas de la salud mental de la niñez, para no tener complicaciones en las edades adultas. Es importante que participes en terapia familiar para aprender formas saludables de comunicarte o afrontar los conflictos o la angustia emocional que puedes estar viviendo en momentos específicos. En el caso notas que tu hijo está teniendo algún problema de este tipo, es importante que puedas asistir a las clases de educación del pequeño para ver cómo se relaciona, y si necesitas ayuda, apóyate de un terapeuta o de un asistente social para no tener complicaciones en edades adultas.